Hoy, en Laboratorio de Ideas, fuimos al lugar de trabajo del doctor Pablo Argibay, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y develamos juntos parte del misterio de las células madre, también conocidas como células STEM. Y después nos trasladamos a la ciudad de Santa Fe para visitar al ingeniero Ariel González y hablar de viviendas económicas y nuevos materiales para la construcción. En noviembre del año 1998, el científico James Thomson de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos anunció que había alcanzado una de las metas más ambiciosas de la biología. Había aislado y cultivado un tipo de célula primitiva capaz de metamorfosearse en cualquiera de los 220 tejidos del organismo. Ese día se abrieron las puertas de una revolución médica de posibilidades insospechadas. En América Latina, la Argentina lidera las investigaciones en este tema y lo hace a través del doctor Pablo Argibay, director del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano. Estamos en el Hospital Italiano. Pablo, ¿qué son las stem cells? ¿Qué son las células madres? Explícame para que yo entienda. Claro, la metáfora esa de célula madre viene bien para explicarlo. Si uno se remonta a cuando se forma un individuo, la stem cell real, la célula madre real, es el ovocito fecundado. Es la primera célula que va a empezar a dividirse y va a dar origen al embrión. En una capa de ese embrión es donde están las células que después dan origen a todo el organismo. Esas son las stem cell embrionarias, son las stem cell de la polémica, porque son las que se obtendrían con lo que se llama clonación terapéutica o utilizando directamente cultivo de embriones. Una vez que el ovocito es fecundado, comienza a dividirse hasta formar el embrión, donde se concentran las células de todo el organismo en una sola capa. Las verdaderas células madre, o STEM, son las embrionarias y solamente pueden obtenerse por clonación terapéutica o mediante el cultivo de embriones. En la clonación con fines terapéuticos se crean embriones humanos, deteniendo su crecimiento en determinado momento de su evolución para obtener un cierto número de estas células. Lo maravilloso desde hace unos años es que se empieza a ver que todos los tejidos del organismo tienen una reserva de células que tienen dos peculiaridades. Una es que se pueden mantener a ellas mismas, es decir, cuando se dividen generan una célula idéntica a ella misma. Pero si hay algún tipo de déficit, son capaces de generar células que sí son realmente las células madres, que van a terminar dando otro tipo de células que son las de cualquier parte del organismo. ¿Sería esa la célula madre por excelencia? En realidad se forma una especie de pelotita que en su interior tiene unas células que se llaman las del macizo celular interno. El término técnico. Esas células realmente, esas son las stem cell que van a dar origen a todo el organismo. El resto de esa pelotita es la que va a dar la placenta, va a dar otro tipo de tejidos del embrión que se conecta con la madre. O sea que ahí mismo están algunas células que van a ser las verdaderas células madre. ¿Cuántas son? ¿Puedo preguntarte en cantidad? ¿Hay alguna idea? No, en los primeros días justamente es una duplicación binaria de A2. En el día 5 del estadio de un embrión hay unos centenares. Rápidamente empieza a haber miles en la primera semana, decenas de miles en la segunda semana. Ya después empiezan a diferenciarse y van a dar origen a las capas del embrión y después a las diferentes células finales. Un momentito, porque quiero aprovecharte antes de que se diferencien. De esas, al principio, esas celulitas, en principio no se sabe si van a ser células ni de riñón, ni de hígado, ni de páncreas, neuronas o lo que fuere. ¿Son células que están en principio indiferenciadas? Sí, están indiferenciadas. El misterio o la gran línea de investigación va a ser descubrir eso que nosotros no vemos desde afuera, desde el fenotipo, desde cómo lo podemos mirar con un anticuerpo, cómo podemos ver, a saber, bueno, qué es lo que hace que esas que parecen todas iguales, unas terminen dando hueso, otras terminen dando el cerebro, otras terminen dando el hígado, otras terminen dando el páncreas. Porque es obvio que parecen ser iguales, pero algo en su programa genético debe haber que hace que vayan para un lado o para el otro. Aproximadamente 4 días después de la fertilización y luego de varios ciclos de división de la célula, las células madre, o STEM, comienzan a especializarse, formando una esfera completa de células llamada blastocisto. Dentro de la esfera hueca hay un grupo de células que forman el macizo celular interno. Esta masa interna de la célula es capaz de especializarse en la mayoría de los tejidos del organismo.
Habría dos hipótesis de trabajo. Una es que realmente son indiferenciadas y con un proceso de azar, algunas de ellas proliferan, algunas se mueren, y las que van proliferando, de acuerdo a lo que otras células que están por alrededor liberan algunas sustancias que las inducen a cambiar, ahí se empezarían a formar las diferentes capas. Otra hipótesis es que no, que hay un programa previamente establecido en el cual nosotros creemos que son todas iguales, pero hay una orquesta de genes que se está prendiendo y apagando de una forma coordinada y que va a decir realmente, esta que hoy parece una stem cell, igual que la de al lado, no va a terminar dando origen al mismo tejido. Eso hoy por hoy, ir a descubrir ese misterio del mapeo, se sabe cuáles son los genes, que hay genes del homeobot, genes de otro tipo que son los arquitectos, pero ¿qué hace que en cada momento, cada célula termine siendo una del páncreas y no una de la vía biliar que está al lado? Realmente no está totalmente descifrado. ¿El objetivo del humano sería poder controlar eso? O sea, ser capaz de dirigirlo y desde afuera, de alguna manera, decirle, vos ahora pasás a ser célula de hígado y vos transformate y convertite en célula de pulmón o en una neurona. ¿Ese es un estadio que estamos todavía muy lejos? ¿Es el objetivo, como me parece a mí, o no? Controlar. El objetivo, claro, hay dos objetivos. El objetivo de la ciencia básica sería entender, como siempre. Muy bien. Simplemente saber, a ver, cómo es que se forma un organismo. El objetivo de la biotecnología es aplicar el conocimiento de la ciencia básica y controlar sin lugar a duda. La tecnología siempre va a buscar controlar. Será el mercado, controlar la vida o controlar las enfermedades, pero es controlar. Pero sí, lo que se puede hacer hoy en día es, si uno toma una célula de esas stem cell y le pone una serie de factores que ya se conocen o activa genes que ya se conocen, puede terminar siendo algo muy parecido a una neurona. Ajá. Casi igual a una neurona. Lo que no se conoce es todos los pasos que realmente el organismo hace para que sea definitivamente una neurona que va a colocarse en tal lado del sistema nervioso central y que va a conectar tal parte con tal parte. El objetivo final sería tener ese mapa y poder programar una célula stem para que haga un órgano y poder reemplazar enteramente. De eso estamos lejos, de un tejido estamos cerca. Existen dos líneas de investigación para explicar el mecanismo de crecimiento de las células madre. En una, las células madre están indiferenciadas y por azar, unas mueren, mientras otras proliferan y se transforman en los distintos tejidos. La otra teoría habla de un problema genético preestablecido, donde conjuntos de genes se activan y desactivan en forma coordinada y ordenan a las células que den origen a las distintas partes del organismo. ¿En qué punto estamos? ¿Cada cuánto se sabe algo muy nuevo? ¿Cada 5 años? ¿Cada año? Lo que sabíamos hoy comparado con lo que se sabía hace 10. ¿Cuál es la expectativa? Y después miramos cómo está la Argentina en ese sentido. El gran problema de este tipo de investigaciones, ni hablar en humanos, el gran problema en animales es que es muy difícil acceder a la célula en el momento in vivo. Es decir, el ovocito se va a implantar. Yo lo que puedo hacer es tomarlo y estudiarlo en ese momento. Pero seguir la dinámica de lo que está pasando instante a instante, que es donde se están activando, prendiendo y apagando genes permanentemente, es muy difícil, si bien hay algunas técnicas de marcado y todo. Ahora, esto no, permanentemente avanza. Todos los días se encuentran cadenas de genes que se activan en el día 6, proteínas que se necesitan para que el embrión se nutra y que ni se pensaba que se expresaban y se expresan, factores que hacen que se diferencien más a neuronas, factores que hacen que se diferencien más a otra cosa. No, no me atrevería a decir cada cuánto tiempo, pero probablemente las mejores revistas del mundo, uno diría Nature, Science, Cell, son revistas que tienen artículos de estos permanentemente. Ahora, ¿qué es lo que, por ejemplo, hace 5 o 7 años no se sabía y que ahora sí se sabe y que ha sido un salto cualitativo en el conocimiento? Sí, bueno, y aceptar realmente que haya stem cells del adulto, por ejemplo, es un tema que había áreas del sistema nervioso, por ejemplo, u otras áreas donde hace 10 directamente no era un tema conocido. No sé si 10 o 12, pero me refiero en ese salto. Sí, cuando yo era estudiante de medicina y no es tanto, probablemente hubiera sido mala palabra pensar que el sistema nervioso central tenía stem cell en el adulto y que eran capaces de generar neuronas todos los días. Hoy desde los trabajos ya de un argentino, Nottebohm, después Álvarez Willia o fundamentalmente actualmente Fred Gage en California, está clarísimo que no, que día a día y dependiendo de la actividad del individuo va a tener nuevas neuronas y nuevas conexiones neuronales y plasticidad. Es decir, que no hay un límite ni para el aprendizaje ni para el remodelamiento cerebral. Hace 5 años la gente diría, sí hay nuevas neuronas, pero no sirven para nada.
Ajá. Desde hace 3 ya se está diciendo, no, hay nuevas neuronas y se conectan a los circuitos que están en el cerebro. Desde hace 1 o 2 se sabe, no solo se conectan, son funcionales y realmente cumplen un rol importante en procesos cognitivos. Es decir, que hoy cambiaría hasta el concepto de educación y esta gente está trabajando en eso. Y dicen, bueno, no, hoy a un chico discapacitado o a un anciano o a alguien que tiene Alzheimer hay que estimularlo al máximo porque es mentira que no tiene más neuronas. Podemos hacerle un nuevo cerebro, que es claro que no va a ser, si te hace su cerebro lleno de placas de amiloide, como en Alzheimer, tapado de proteínas malas, para decirlo así, o en un chico discapacitado porque tiene muchas menos zonas de su cerebro que no se desarrollan, no es que va a lograr un coeficiente intelectual de 160. Es muy probable que pueda incorporarse a la sociedad y desarrollarse en sociedad. Eso es lo que alguna vez charlamos con alguien, se dice la neurofilosofía, las implicancias filosóficas de la neurobiología. Esa es tremenda, porque era de decir, vos naciste con esto y te quedaste ahí, a decir, no, nunca terminaste, y si seguís aprendiendo, si te seguís desarrollando, aún la actividad física es mejor antidepresivo que muchos antidepresivos. ¿Dónde está la Argentina? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estás pugnando por qué? ¿Luchando en la frontera del conocimiento? ¿Tratando de descubrir cuál es tu conjetura? ¿En qué trabajan ustedes acá? Nosotros, en este momento, nuestro interés primordial del grupo de stem cells es en humanos, en stem cell humanas del adulto, es descubrir el patrón genético por el cual una stem cell que viene de una capa, como es el ectodermo, una capa del embrión, del mesodermo, puede terminar siendo una célula que debería haber venido del ectodermo como es una neurona. Es decir, porque una célula que parecía, según la biología clásica, que tenía que terminar dando algo del hígado o de tejido fibroso, termina dando una neurona. Entonces, ¿qué genes son los que en un ser humano hacen que eso que normalmente hubiera ido a parar a otro lado, como la médula ósea, termine siendo una neurona claramente en condiciones de cultivo y en modelos animales? Las limitaciones son que las tecnologías para hacer esto son muy pesadas. Muy pesadas, que decir, muy caras. Económicamente tremendas, porque esto es como las computadoras, se renueva permanentemente. Y creo que la única solución para la Argentina va a ser hacer redes de investigadores donde haya un solo equipo de última generación en un instituto y puedan usarlo todos, otro en otro instituto, hacer redes realmente de trabajo interdisciplinario y aún de cooperación económica, porque si no, no hay grupo, el grupo más poderoso de la Argentina en cuanto a fondos no va a poder nunca competir con los grupos de afuera. Una de las dificultades es que justamente, por ejemplo, en lugares como en Estados Unidos, no quieren subsidiar la investigación en stem cell por dificultades con el tratamiento de los fetos. ¿Cómo conseguir las stem cell? Que ese es uno de los problemas. ¿Querés explicar vos cómo está la Argentina al respecto? Yo diría que la Argentina es preocupante, porque la única proyecto de ley que yo he tenido en mis manos, que lo tengo en mi oficina ahí en una pizarra pegado, prácticamente no va a dejar lugar para ningún tipo de investigaciones relacionadas con esto. Es decir, ni la clonación, ni la manipulación casi de un ovocito. Es decir, por poco no se va a poder trabajar si se siguen ese tipo de leyes con gametas humanas. Entonces es como que vamos a ir a contramano aún de países con marcada influencia de la Iglesia. ¿Qué es lo que te iba a decir ahora? ¿Cuánto se opone la Iglesia en la Argentina? Bueno, la Iglesia tiene ya su postura filosófica, es muy clara. Del momento que un espermatozoide tocó un ovocito es una persona, con lo cual ya es intocable. Lo que ha hecho países como España es decir, está bien, esa es la postura de la Iglesia, nosotros tecnológicamente vamos a seguir trabajando en esto. Y la clonación terapéutica es peor, porque en la clonación no hay dos gametos. En la clonación uno tiene un ovocito y una célula adulta de la misma persona, con lo cual es difícil decir que eso es una persona desde el concepto religioso tradicional. Sin embargo, igual el pronunciamiento ácido es lo mismo. Cualquier manipulación que intervenga un gameto, si es cruzado con cualquier otra cosa, ya no puede trabajarse en eso. Tenés que explicar lo que es un gameto a esta altura. Un gameto es un espermatozoide o un óvulo. La clase política entiende que esto podría ser una fuente generadora de muchas cosas para el país, pero no se quiere meter porque traería complicaciones con la Iglesia, con grupos conservadores. Nunca nadie citó a esos grupos o a los grupos que estamos trabajando en stem cells para decir, bueno, a ver, hagamos una legislación. ¿Qué es la clonación? ¿Qué es un stem cell? Esto que estamos haciendo en este programa, ¿qué es
hasta dónde se puede llegar, por qué sería ético o no, qué es una persona. En el mundo en este momento, los filósofos en todo el mundo están definiendo eso. ¿Se puede decir que es persona cuando son 10 células? ¿Eso es una persona? Porque si decimos que cuando una persona muere su cerebro, puede donar sus órganos, aunque siga latiendo el corazón, ¿cómo se entiende conceptualmente que un macizo de células que no tiene un sistema nervioso central es una persona? Se entra en contradicciones, pero la Argentina es maestra en eso. Mi propuesta siempre ha sido que esto no puede decidirlo ni una iglesia ni un grupo político. Esto lo puede decidir la sociedad. La sociedad argentina tiene que un día hacer, si vamos a hacer un plebiscito para pavadas, se tendría que hacer un plebiscito y que la sociedad decida. Nosotros, la sociedad argentina decide seguir trabajando y como encima lo financia la sociedad argentina, dado que los fondos de investigación estatales son de la sociedad argentina, debería decir que este país quiere embarcarse en esto. Me voy del laboratorio de Argibay con muchas más preguntas que las que traje y con la sensación de que nuestro país tiene un largo y auspicioso camino por recorrer en este terreno. Pero por otro lado, me siento orgulloso de saber que científicos sobresalientes como Pablo nos representan en el exterior. En la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Santa Fe funciona un centro que, a lo largo de más de 24 años, ha recogido una amplia experiencia en el campo de tecnología de la construcción y la vivienda de interés social de bajo costo. Esta vez estoy en un lugar que se llama SECOI. ¿Cuántas iniciales, ¿no?, que hay en todos lados? Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda. Y estoy con el ingeniero Ariel González. Ariel, ¿qué es lo que se hace acá? ¿Por qué se llama así? ¿Qué quiere decir Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda? ¿De quién depende? ¿De la UTN esto? Esto depende de la Universidad Tecnológica Nacional. Tiene su sede en la Facultad Regional Santa Fe, en este lugar donde estamos ahora. Y bueno, muchas siglas, pero en realidad eso es un poco la síntesis de lo que hacemos. Fundamentalmente es investigación y desarrollo en tecnologías de bajo costo y materiales de bajo costo para la vivienda. Esto lo podemos dividir en tres áreas. Por un lado, la parte de investigación de materiales de construcción. Mejorar las aptitudes, mejorar los rendimientos, generar tecnologías de producción más sencillas. Por otro lado está la parte tecnológica, que es el desarrollo de sistemas constructivos aptos para ser empleados por pequeñas empresas, autoconstrucción. Y por otro lado, un área de servicios a terceros que cubre lo que el mercado local no cubre. Ensayos específicos, desarrollos a medida, etc. Esto evidentemente tiene que tener una ligazón, un cable a tierra con lo social. O sea, acá hay efectivamente un grupo de personas que está decidida a colaborar tratando de resolver problemas que tienen los argentinos o que tiene la gente que vive en la Argentina, porque no sé si somos todos argentinos. Sí. O sea, me parece, a lo mejor estoy intuyendo mal, pero me parece como que ustedes están preocupados por saber cómo resolvemos un determinado problema, cómo la ciencia puede aportar tecnología para abaratar los costos, mejorar la calidad de la construcción, mejorar los materiales, hacerlos más livianos, hacerlos más accesibles. ¿Estoy leyendo mal? ¿Estoy interpretando bien? No, está interpretando bien, es eso lo que hacemos, pero hay un punto que creo que merece destacarse. Todo esto no lo podemos hacer desde la tecnología solamente. No lo podemos hacer de una facultad donde se enseña ingeniería y se hacen desarrollos tecnológicos e ingenieriles. Esto lo tenemos que hacer necesariamente con otra gente de otras disciplinas. El problema es bastante complejo, el problema, sabémosle, de la vivienda, pero también es el problema de la falta de trabajo o de la falta de capacitación en la industria de la construcción o en nuevas tecnologías que mejoren la producción de materiales, en fin. Es un problema interdisciplinario. Es un problema interdisciplinario. Hemos tenido la oportunidad desde hace ya unos cuantos años de poder trabajar en conjunto con ONG, con el Estado, con otras instituciones que nos han permitido, bueno, abordar la problemática y llevarla al campo, a dar una solución, una respuesta a la problemática. Nuestros desarrollos
no tienen solamente parámetros tecnológicos, sino tienen parámetros culturales, sociales, antropológicos, que van orientando qué es lo que realmente se necesita. De pronto no solamente se necesita tecnología, se necesitan otras cosas, comprender el problema y adecuar una tecnología existente, no desarrollar una nueva. Va a parecer un poco raro lo que le voy a decir, pero yo como tecnólogo digo que tecnologías sobran por ahí. Creo que el desafío es encontrar la tecnología adecuada a cada situación, a cada entorno cultural, a cada entorno social y, llegado el caso, adecuar tecnologías existentes. Hace 2 años en Santa Fe hubo inundaciones que fueron comentario, fue un drama para Santa Fe, para los argentinos, para el resto del mundo. Acá murió mucha gente, pero se perdieron, digamos, la pérdida fue enorme, desde infinitos lugares. Muy bien. La gente está acá afuera, viene y golpea la puerta y dice, nosotros tenemos un problema. ¿Cómo accede a conversar con ustedes? ¿Cómo se plantean los problemas? Concretamente, lo que fue la inundación del 2003, obviamente luego de el primer shock y la primera asistencia a los damnificados, se conformó una mesa en donde diferentes organismos, entre ellos organismos estatales, la cooperación internacional, ONGs locales, bueno, ¿qué es lo que hacemos para la reconstrucción? Es ahí donde nosotros pudimos concretar acciones con 2 ONG. Una es ADRA, que es una agencia de desarrollo adventista, y Hábitat para la Humanidad, que es una ONG internacional. Luego de algunas conversaciones, lo que hicimos fue adaptar un sistema constructivo que habíamos utilizado en otra oportunidad de diferentes formas. Con ADRA fue la generación de un microemprendimiento que fabricó todos los elementos constructivos para que la propia gente, las propias familias inundadas, aparte de capacitarse y fabricar esos elementos, construyeran sus casas. En los sectores sociales marginados muchas veces creen no poder, cuando en realidad lo que le falta es oportunidad. En este caso, ADRA le dio la oportunidad a estas familias inundadas de poder resolver ellas su problema a partir de, bueno, la implementación de una determinada tecnología. Uno podría decir la oportunidad, pero la oportunidad necesita una guía. Primero, una contención, alguien que comprenda que hay un problema. Una oreja que escucha frente a una persona que necesita. Alguien escucha. Una vez que escucha, sabe qué hacer con lo que escucha y puede guiar. Y dice, mire, yo creo que usted sí puede y le podríamos ayudar nosotros dándole el bagaje de conocimientos, de contención social, de, no sé, de liderazgo, como para decirle, miren, ustedes lo que podrían hacer es tal cosa. Sí. Me imagino que es una parte de lo que se está refiriendo usted. Correcto, pero no es concretamente la parte que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es insertarnos en ese proceso, sí, donde hay asistentes sociales, sociólogos, antropólogos que interpretan, son esas orejas que escuchan, para poder decir, proponemos esta tecnología, proponemos este modelo de gestión, proponemos esta forma de trabajo. Y dentro, en el diálogo... ¿A quién se lo proponen? ¿Se lo proponen a la propia gente que está con la dificultad? Luego, ¿a la ONG? Luego de conversarlo con la ONG, a la propia gente. Ajá. O sea, nosotros trabajamos con la gente. La capacitación la hacemos con la gente. ¿Ustedes les enseñan a las personas a reconstruir efectivamente, fácticamente, su propia vivienda? Sí, sí, sí. Lo que le enseñamos es a cómo construir su vivienda con una tecnología sumamente sencilla que permite que cualquier persona que no sea experta en la construcción tradicional pueda levantar su casa en un plazo bastante corto. Ahora, estoy hablando de una semana. ¿De una semana? Estoy hablando de una semana, una vez que están los elementos, una cuadrilla puede levantar una vivienda en una semana. Tecnología de tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hay tanto orgullo en esto? Bueno, esta es una investigación que estamos llevando adelante con gente de la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Turín. A partir de una inquietud del primer mundo que resuena en los países en vías de desarrollo,
de hacer ambientalmente sustentable, económicamente sustentable también, las tecnologías de autoconstrucción o de construcción, para no encasillarla. ¿Qué es lo que estamos desarrollando? Estamos buscando materiales que tengan el menor impacto ambiental. Pero el primer material que nosotros desarrollamos con bastante resultados concretos es hormigón celular. Ajá, ¿qué quiere decir? Es un material que emplea cemento, arena, espumígenos y incorpora aire. Esto lo hace una esponja de cemento. Que es mucho más liviano que el cemento estándar. Es mucho más liviano y es mucho más aislante térmico. Este material es conocido desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la innovación? La innovación es proponer una tecnología sumamente sencilla para su fabricación que permita que este material sea fabricado por la misma gente, por cooperativas, por grupos de vecinos. ¿Tuvieron éxito? Sí. De hecho, con Cáritas, hace algunos años, se promovió un plan de autoconstrucción de viviendas empleando esta tecnología, que, bueno, actualmente debe haber más de 100 viviendas construidas por los propios usuarios, con un material que en principio es de uso restringido a otro sector social. ¿Qué le gustaría pedir? ¿Qué le gustaría decir? Usted tiene una cámara de televisión, hay gente que está mirando y gente con sensibilidad que simplemente tendría ganas de poder colaborar y no sabe cómo. ¿Qué diría? Yo retomaría un poco algo que dije anteriormente, que este es un problema que, si bien en parte se puede resolver con la voluntad personal de cada uno o con una institución privada, es un problema del Estado. ¿Qué es lo que pienso que sería bueno para que todo lo que estamos haciendo llegue al destinatario? Comprensión por parte del Estado en cuanto a gestión de políticas de vivienda que contemplen la participación de todos los sectores. Y al hablar de todos los sectores estoy hablando de la empresa, estoy hablando de la pequeña empresa, estoy hablando del usuario, del beneficiario, del habitante, estoy hablando de los municipios y estoy hablando de las universidades y estoy hablando, bueno, de todo el mecanismo de producción de vivienda y de mejoramiento del hábitat. Una vivienda digna y la posibilidad de gozar de los servicios esenciales es un derecho que todos los argentinos debemos tener garantizado. Es importante rescatar la valiosa tarea de las ONGs y de centros como el SECOVI, que con sus iniciativas abren un camino de esperanza.